Bien, nos vamos a ir a la torre ejecutiva. Nicolás González, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andás, Miguel? El saludo para todos. Aquí en Torre Ejecutiva ustedes anteriormente compartían una parte de la videoconferencia que participó hoy el presidente de la República sobre el mediodía, una nueva videoconferencia que realiza el mandatario en estas últimas horas. En este caso hoy fue para el Centro de Estudios para el Desarrollo, en conjunto también con la Fundación Libertad de Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. La verdad es que el presidente habló sobre todo. Hizo una referencia a propósito de la pandemia del coronavirus en Uruguay, explicó por qué en ningún momento pensó en una cuarentena obligatoria para decretar justamente aquí en nuestro país, habló de la responsabilidad de los ciudadanos, dijo que entre el 13 de marzo y el 13 de abril el Uruguay estuvo cerrado directamente y que parte de esa responsabilidad fue el acatamiento total de los uruguayos de cumplir justamente con el confinamiento y además presentó aquellas estrategias que después en conferencia de prensa las trasladó a las perillas, la perilla de la salud, la perilla social y la perilla económica. Y en aquel momento planteó dos posibilidades. Una, que llegaran a haber 1.250 infectados por coronavirus en Uruguay. La otra, mucho más caótica, 250.000 infectados. Bueno, estos datos hoy lo brindó en este contacto que mantuvo, que fue aproximadamente de unos 40 minutos, como lo decíamos justamente en esa videoconferencia. El presidente fue consultado sobre varios temas, habló también, por ejemplo, de política exterior, dijo que ha mantenido varias conversaciones con el mandatario argentino Alberto Fernández, por ejemplo, sobre el futuro, aquí pensando más en el bloque regional, lo que, por ejemplo, decía en la jornada de ayer de que hay que evitar el proteccionismo por parte de los países. Bueno, aquí habló justamente de ese fortalecimiento entre los bloques regionales y también, por ejemplo, sobre la navegabilidad del río Uruguay, un hecho que es prioridad para este gobierno tratar de cuanto antes poder acordarlo con el gobierno argentino. También el mandatario fue consultado sobre lo que ocurrió el pasado 1 de marzo, cuando su asunción presidencial aquí enfrente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza de Independencia, en un momento en el cual Uruguay evitó invitar justamente a la misma a los presidentes de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. De alguna forma le preguntaron al mandatario si era en base a esa visión o ese contexto de intención de recuperar el absoluto respeto republicano. Bueno, explicó la calle Pou el por qué no invitó a Maduro, al presidente de Nicaragua y al presidente también de Cuba. Con respecto al episodio del dictador Maduro y con respecto a Venezuela y a Nicaragua, quizás se confundió un poco lo que no hicimos, que fue dejarlo de lado de la invitación. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con esos países, sin perjuicio de la cual era la asunción de un nuevo gobierno. Una cosa es el Estado, una cosa es la nación, el pueblo oriental, el pueblo uruguayo, y otra cosa es la asunción de un nuevo gobierno. Y si en mi discurso hubo dos pilares, que es la defensa de los derechos y la evaluación de una gestión sobre la libertad en todas sus manifestaciones, era muy difícil decir un discurso habiendo invitado o habiendo concedido el lugar a dictadores. Sobre Venezuela, hoy la Cancillería uruguaya participó de una videoconferencia del Grupo Internacional de Contacto. Uruguay sigue buscando apoyos internacionales masivos para tratar de buscar una salida dialogada a la crisis política y social que está viviendo el país caribeño. Y hoy precisamente en esta videoconferencia, que de alguna manera fue informada por el asesor especial, estamos hablando de Enrique Iglesias, de alguna forma los altos funcionarios que forman parte de este grupo de contacto expresaron su preocupación por el empeoramiento de la crisis política en ese país, también por la reciente decisión de la Suprema Corte designando unilateralmente a miembros del Consejo Nacional Electoral, que termina no siendo equilibrado ni independiente, al entender justamente del Grupo Internacional de Contacto, así como el reemplazo del Consejo Directivo de algunos de los principales partidos de la oposición, que perjudican, según entienden, la posibilidad de una vía electoral consensuada y de elecciones democráticas. Estoy leyendo el comunicado que agrega además que el Grupo
Grupo Internacional de Contacto insta al régimen de Nicolás Maduro a detener las acciones unilaterales y llama a ambas partes a entablar negociaciones significativas e inclusivas que puedan conducir a una salida democrática de la crisis. Además, también recuerda que la violencia, incluida cualquier incursión militar o violenta en el país, no puede ser una opción en este momento. Repito que este fue un comunicado que el Grupo Internacional de Contacto dio a conocer en la jornada de hoy tras esta videoconferencia que también se desarrolló en horas de la mañana. A propósito del Canciller de la República, quiero agregar una información. En la tarde, hace un rato nada más, se reunió con Kenneth George, que es el embajador de Estados Unidos. Hubo varios temas sobre la mesa y el tema Venezuela también estuvo en ese diálogo entre el Canciller de la República y el embajador norteamericano. En otros temas que tienen que ver con Presidencia de la República, hablemos de designaciones ahora porque el mandatario, el presidente de la Calle Pou, en la jornada anterior designó finalmente al prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, como el director de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, que cuenta además con un nuevo consejo directivo, el cual también integran, vean ustedes, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, el presidente de ACE, estoy hablando de Leonardo Cipriani, el ministro de Industria, Omar Paganini, y también el director ejecutivo de la AGESIC, estoy hablando de Eber Pauas. Hoy aquí en Torre Ejecutiva, en la tarde, quien estuvo presente fue el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Participó de una nueva videoconferencia con autoridades de la empresa belga Caton Natif, esta empresa portuaria que, como ustedes saben, inició un juicio al Estado. La realidad es que se entablaron negociaciones ahora en un periodo de conciliación y los avances son significativos, dijo Heber, aunque al momento hay que seguir hablando, hay que seguir negociando. Hoy Heber anunció en nota con los medios aquí que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a adelantar los subsidios para el transporte capitalino y también interdepartamental por la afectación, el impacto que han sufrido ante la pandemia del coronavirus. Y además también señaló que va a ser seguramente mediante un fideicomiso. El Ministerio, la Intendencia de Montevideo, las empresas manejan aproximadamente unos 26 millones de dólares. El Ministerio de Economía maneja un número bastante menor. Las negociaciones continúan, pero se vienen acercando las partes. Acá está lo que decía el ministro Heber hace algunos minutos. Nosotros estamos dando los subsidios que corresponden, o sea, aquellos que se han transformado en un subsidio directo a las empresas, porque, como todos ustedes saben, el transporte no está funcionando a pleno y los estudiantes empiezan a retornar ahora, o sea que el subsidio del boleto estudiantil y del boleto que se da por medio del subsidio del gasoil, todavía no funcionan a pleno como funcionaban antes de la pandemia. O sea, lo que estamos dando es como una ayuda a las empresas, pero no es suficiente. ¿Es una forma de adelanto de un fondo? Tengo entendido que son 350 millones de pesos. Sí, está bien informado. Nosotros estamos procurando un mecanismo por el cual se puedan adelantar los subsidios estos de noviembre, diciembre y octubre para financiar lo que está faltando de ayuda a las empresas de transporte que, dicho sea paso, han trabajado muy bien con el gobierno, nos han dado una buena mano y han cumplido con todas nuestras exigencias. En otra parte de la nota, el ministro de Transporte y Obras Públicas confirmó que se le ofreció a la empresa Buquebus poder trasladar la terminal portuaria que tiene aquí en nuestra capital al puerto del Faro de Punta Carretas, donde tras una aprobación de un proyecto de la administración anterior del Frente Amplio, se está construyendo un puerto deportivo, un puerto turístico que tiene un costo de 18 millones de dólares. Entiende Heber que ese dinero en este momento no lo tiene en la cartera como para poder continuar con las obras, por eso es que busca, en este caso con un privado, poder terminar de hacerlo. Y bueno, Buquebus ha sido ofrecido, esto está obviamente en negociaciones y esto decía Heber a propósito de este tema. La administración anterior había dispuesto en el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas una inversión de 18 millones de dólares ahí, procurando tener y captar turismo náutico. Y realmente es una obra que a nuestro juicio no lo hubiéramos hecho en el caso que la decisión estuviera en nuestras manos. O sea, tenemos un puerto que nos sale muy caro y que no tenemos casi ningún retorno, no pensamos tener ningún retorno. Entonces, la oportunidad de que la terminal de Buquebus vaya ahí
es una buena oportunidad para financiar el puerto. Ya se está construyendo, es un puerto que espero que no se encarezca, o sea, que no nos salga más de lo que ya está presupuestado, pero el hecho de que exista una terminal de buquebús, puede haber un canon que nos pueda ayudar a financiar lo que hoy no tiene financiación y que va dentro del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Ya habló con la empresa Buquebús? Sí, yo he tenido varios contactos con la empresa Buquebús y bueno, están haciendo los estudios de viabilidad. Yo no puedo decir que esto es un hecho, pero lo hemos planteado como una alternativa. La otra alternativa, como ustedes saben, ha sido cuestionada por distintos vecinos y por varios legisladores, al punto tal de que no se pudo salir, que es el tema del dique Magua. Bien, para cerrar este primer contacto, contarles que hubo una movilización frente a Torre Ejecutiva hace aproximadamente una hora de un grupo de propietarios y trabajadores de salones de fiesta, lo que le piden al Poder Ejecutivo, luego de que hace 24 horas el presidente de la República haya firmado el decreto que ahora sí habilita a la reapertura de los espectáculos públicos en algunos sentidos. Bueno, lo que están solicitando es que se agilicen los protocolos como para poder volver a trabajar. Señalan que muchos de los trabajadores y propietarios están endeudados porque han sido 3 meses y algo en donde no han tenido ningún tipo de ingreso en sus hogares. La semana vamos también escuchando que hay distintos eventos, que se entienda la expresión, de clandestinos, que entendemos que no suman a la seguridad en cuanto a salud que quiere brindar el gobierno. Entonces nosotros podemos generar esa trazabilidad, que entendemos que es el valor más fuerte que podemos tener, como para que en caso de que si llega a haber algún caso originado en alguna de nuestras instalaciones, sí poder enseguida detectar quiénes son las personas que concurrieron a ese evento, como para ayudar al gobierno. Nosotros estamos a disposición del gobierno para querer ayudar, pero necesitamos esa retribución de parte de ellos, como para que por favor nos dejen trabajar cuanto antes, porque como les dije antes, el apremio es bastante. Bien, los convoco antes de las 20:30 en caso de que salga el comunicado del Sistema Nacional de Emergencia, en donde aguardamos la confirmación oficial sobre más casos en 33. Algunos extraoficiales que ya manejamos, se superarían los 50 activos, pero vamos a esperar el comunicado del SINAE. 33 pasa a ser, después de Montevideo y de Canelones, el departamento que tendría la mayor cantidad de casos activos en el territorio uruguayo en el medio de la pandemia por el COVID-19. Bien, Nico, guardamos por ello. Les informamos que la Comisión Especial de Diputados está votando el